Bien, vivimos en un mundo gobernado en su inmensa mayoría por gobernantes soberbios, por gobernantes ambiciosos, que están llenos de la levadura de Herodes, de la cual Jesús bien dijo claramente. Jesús dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y guardaos también de la levadura de Herodes. La levadura de los fariseos sabemos que es la hipocresía, esos religiosos que dicen y no hacen, y la de Herodes es la levadura de la soberbia, la levadura del orgullo, llevada pues a unos niveles prácticamente de locura, porque en aquella ocasión el pueblo se juntó delante del palacio de Herodes y comenzaron a gritar y a arengar las multitudes y empezaron a decir: queremos oír voz de Dios y no de hombre, ¿no? Y entonces, después de ese griterío, Herodes salió a su balcón presidencial, a su trono, ¿verdad? Y entonces les dijo: aquí estoy, ¿no? Como proclamándose Dios él mismo, ¿no? Porque el pueblo estaba arengando y diciendo: queremos oír voz de Dios y no de hombre. Entonces inmediatamente aparece en medio y se levanta como si fuera Dios y dice: aquí estoy, aquí me tenéis, ¿no? Bueno, pues lo que han hecho precisamente muchos monstruos gobernantes, ¿no?, a lo largo de la historia, faraones, emperadores romanos, algunos reyes como Nabucodonosor, como Darío, y así todos los anticristos que se han ido levantando a lo largo de la historia, desde el primer anticristo que fue Nimrod. Pues a lo largo de la historia se han levantado algunos anticristos en diferentes etapas de la historia de la humanidad, y todos ellos con una característica, ¿no?, que es la fermentación de la levadura satánica de la soberbia. Porque ese fue el pecado de Satanás. El pecado de Satanás principalmente fue el orgullo y fue la soberbia, y de esa manera se rebeló contra Dios, porque la rebelión es una hija del orgullo, es una hija de la soberbia. Y la primera tentación de Satanás con respecto al hombre, pues ¿cuál fue? Fue engañarles. ¿Y cómo les engañó? Pues ofreciéndoles, ¿qué les ofreció? Ser como Dios. Y esa mentira satánica fermentó en toda la humanidad, y la hemos recibido desde nuestros antepasados, desde el principio. Y todos los seres humanos pues nacemos con esa levadura, que es la levadura de la soberbia, la levadura del orgullo. Qué curioso, ¿no? Porque a un bebé que aparentemente no se le nota todavía esa levadura de orgullo, pues también aparece desde que es un bebé, desde que somos niños. Entonces, hermanos, Dios quiere librarnos de la perversión que significa la soberbia y el orgullo, y enseñarnos a ser como Él, mansos y humildes de corazón, porque desde que nacemos en nuestra vida va a comenzar una cadena de humillaciones. El niño, el bebé, pasa hambre y ¿qué hace? Llora y gime, humillado delante de los adultos, delante de su mamá, para que le dé de comer. El niño se hace pis y está incómodo, y entonces llora y gime para que su mamá le limpie, le cambie el pañal o cualquier otra cosa. Es una humillación.
Es una humillación caerse, ¿no? El niño se cae, incluso el adulto se cae, ¿verdad? Y cuando te caes y te ven, como que te levantas rápido haciéndote el tonto, ¿no? Como diciendo, me han visto que me he caído, ¿no? Y algunos me he tropezado y me han visto caerme y está diciendo, mira qué torpe es ese que se ha caído subiendo la grada, ¿no? Y rápidamente, aunque te hayas hecho daño en la rodilla, te levantas como ¿verdad? Y dices, no, estoy bien, gracias a Dios, ¿no? Y luego llegas a tu habitación y dices, ¡ay, va! ¡Qué dolor!, ¿verdad? Porque todo es una humillación, hermanos. La vida es una cadena de humillaciones, ¿no? Es una humillación enfermar. Cuando enfermamos nos sentimos humillados porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos no pueden reaccionar de la misma manera, nos vemos imposibilitados y eso nos humilla. Es una humillación suspender cuando el niño comienza a ir al colegio, comienza a ir a la escuela y suspende los exámenes, pues eso también es una humillación delante de su profesor, delante de sus compañeros, delante de sus padres. Es una humillación. Es una humillación cualquier fracaso en la vida. Cualquier fracaso en la vida es una humillación. ¿Cuántos han fracasado y se han sentido humillados? ¿Ya? Porque eso te humilla. El fracaso te humilla. Las caídas te humillan. Entonces, y todos hemos tenido fracasos, ¿no? Y así podríamos enumerar una serie larguísima de humillaciones que tenemos en la vida, hasta experimentar que incluso algunas pues pueden ser tremendamente dolorosas, ¿no? Traiciones matrimoniales, infidelidades en relaciones y todo este tipo de cosas que hay personas que son y que se producen traumas horribles porque esas humillaciones son muy dolorosas, ¿no? Y algunos pues nunca consiguen superarlas incluso en sus vidas. Hay humillaciones de todo tipo. ¿Y por qué? ¿Por qué estas humillaciones? Porque es la escuela de la vida y porque el hombre es orgulloso por naturaleza y entonces el hombre necesita esa cadena de humillaciones para ir quebrantándose y para ir humillándose y para irse ablandando en cierta manera. Es como el pulpo, ¿verdad? Al pulpo, cuando los pescadores pinchan un pulpo y lo pescan, ¿qué tienen que hacer para que se ablande? Lo tienen que golpear contra la piedra, contra la roca, y le golpean duramente para que ese pulpo, una vez ya cocido en la olla, se ablande, porque si no el pulpo, si no lo golpean, el pulpo luego, aunque lo cuezas o lo cocines, queda duro. El secreto está en darle unos buenos golpes contra la roca después de pincharlo con el arpón o para que el pulpo se ablande. Y el hombre es como el pulpo, lleno de tentáculos, y esos tentáculos tienen que ser cortados, tienen que ser humillados. Y todo depende de qué manera reaccionamos a lo largo de nuestra vida ante las humillaciones. Si nuestro orgullo reacciona con una herida rabiosa, creciéndonos en esa postura, o si nuestro orgullo reacciona dejándose domar, dejándose aplacar, reflexionando de lo que nos perjudica y reacciona aprendiendo humildad, entonces el cambio en nuestra vida va a ser positivo. Y por eso la humildad es la madre de todas, absolutamente de todas las virtudes. No hay otras virtudes que Dios no nos vaya a conceder sin antes haber aprendido a ser mansos y humildes de corazón. Ese es el principio, esa es la madre de todas las virtudes. No vamos a recibir otras virtudes si antes no somos
ejercitados en nuestras vidas en la madre, en la principal virtud y en la principal asignatura que tenemos que aprender en la escuela de la vida, que es la asignatura de la humildad. ¿Cuántos dicen amén? Desde niños. El niño, desde que es niño, comienza ya a manifestar su soberbia. A veces no nos damos cuenta. Comienza a manifestar su soberbia echando pulsos a papá y mamá, buscando entronarse en la familia y ser el rey o la reina de la familia. Y en muchos casos, niños lo consiguen y se convierten en los reyes de la familia porque a los papás pues se les cae la baba y le dejan hacer o la dejan hacer y hacer hasta casi ponerse de rodillas y adorar al niño o adorar a la niña, haciéndolo a veces de una forma casi inconsciente, innata, natural, pero sin darse cuenta del mal a veces que eso produce, porque estamos generando y fermentando en el niño, desde que es niño, esa levadura innata. Y al niño, desde que es niño, hay que corregirle. Y al niño, desde que es niño, no hay que hacerle un niño consentido o consentida, porque después, cuando crezca, vamos a tener mayores problemas. Un consejo para los padres. Así que leamos cuando dos de los apóstoles, Juan el Amado y Jacobo, fíjate qué actitud tienen estos dos apóstoles antes de ser circuncidados de verdad, de su orgullo, y liberados del ego por el bautismo del Espíritu Santo que aún no habían recibido, que es el que te vacía por completo de ti mismo. Y entonces, hasta que no somos vaciados de nosotros mismos por el bautismo del Espíritu Santo, que lo que hace es crucificar el yo, el egoísmo, el orgullo y la soberbia del ser humano, pues no venceremos todo ese tipo de cosas. Como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el proceso al cual el Señor nos quiere llevar. Leamos Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. El Señor les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es alucinante lo que estos dos apóstoles, hermanos, pretendían pedir a Jesús y que Jesús se lo concediera. Querían ser los que estarían al lado de Jesús, el uno a su derecha y el otro a su, que en tu gloria. No estaban hablando ni en vida ni en ese momento, estaban hablando de la gloria venidera, y decía que en tu gloria, cuando venga tu gloria, Señor, concédenos que yo y mi hermano estemos sentados, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los demás de lejos, ¿no? Los demás que lejitos, déjales, ellos de lejos nomás, pero nosotros dos a tu lado, ahí donde está el resplandor de tu gloria. Entonces, seguimos leyendo, Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda
no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Amén. Los que tenemos la certeza de que ya somos salvos, ya sabemos que tenemos un lugar preparado. ¿Cuánto dicen amén? Ya sabemos que no tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, prepáranos un lugar en tu gloria cuando estemos en el cielo contigo, Señor. No tenemos que pedirle al Señor, porque ya sabemos, porque el Señor dijo: yo me voy y voy a preparar morada para vosotros. Amén. El Señor ya nos tiene un lugar preparado. Da igual que sea muy cerca del Señor o que sea en un rincón de la mesa, porque en las mesas de las bodas del Cordero, aquellos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, ya tenemos un lugar preparado a la mesa del Rey. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, dice: no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los otros 10 discípulos, apóstoles, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Claro, también ellos tenían orgullo y también reaccionaron por el orgullo y empezaron a decir: estos dos que se han creído, ¿no? ¿Qué son? Dijeron: ¿por qué van a ser más que nosotros? ¿Qué tienen ellos que sea mejor que nosotros? Porque todas las contiendas vienen por un Padre. Todas las contiendas que existen en la vida, entre nosotros, entre los hermanos, entre cualquier relación, cualquier contienda, vienen por un Padre. Y ese Padre se llama orgullo. ¿Cuánto dicen amén? El egoísmo. Enseguida empezó la contienda. Enseguida empezaron a mirarse unos a otros y a decir: ¿pero por qué estos? Y empezaron y las contiendas surgen por el orgullo, surgen por la soberbia, surgen porque esa levadura todavía está fermentada dentro de nuestro corazón y no la hemos vencido. Quiere decir que el Señor todavía tiene que seguir golpeándonos como al pulpo, tiene que seguir dándonos golpes y golpes y golpes para ablandar nuestro corazón y librarnos de esa fermentación, de esa levadura. Amén. El más especial de los apóstoles también estaba incluido en ese grupo, aunque no estaba con los 12, porque apareció después, pero afloró su orgullo, su vanagloria, su ambición, y por eso tuvo que ser quebrantado y quebrantado. Y el apóstol más soberbio fue Pablo, precisamente, porque tenía motivos para ser soberbio, para ser orgulloso. No que justificaran la soberbia que no existen. Esa palabra incluso muchos evangélicos o muchos de nosotros a veces las hemos dicho. Incluso muchos ministros hemos dicho, ¿no? Dice: estoy orgulloso de esto. Estoy muy orgulloso de mi hijo o de mi padre. Estoy muy orgulloso de nuestro ministerio. Estoy muy orgulloso de nuestra iglesia. Hermanos, borremos ese vocabulario de nuestras vidas. Amén. No podemos estar orgullosos de nada. ¿Cuánto dicen amén? No. Podemos decir: estoy muy agradecido. ¿Cuánto dicen amén? Podemos decir: estoy muy satisfecho. ¿Cuánto dicen amén? Podemos decir: estoy muy contento. ¿Cuántos dicen amén? Pero decir: estoy muy orgulloso de, jamás, jamás. Gloria a Dios, porque es la gracia de Dios la que produce las bendiciones, no para que nos enorgullezamos, sino para ser agradecidos con Dios y más humildes, si acaso, al reconocer que si algo somos o tenemos o alcanzamos
es por la gracia de Dios. Amén. Porque méritos propios no tenemos ninguno de nosotros. Amén. Y sabemos lo que Dios hizo con el apóstol Pablo. Dice, yo le enseñaré lo que tiene que padecer por mi nombre. Yo le enseñaré lo que tiene que padecer por mi nombre. Leña y más leña, hermanos. La vara de Dios continuamente. Hasta un aguijón en la carne que le era necesario que le abofetease, ¿no?, para que no se enalteciese sobremanera. Me fue dado un aguijón en la carne y 3 veces he rogado que lo quite de mí y no pude. Y era un aguijón que le bofeteaba, que le decía pum, pum, pum. Imagínate, menudo aguijón. Dice que le abofeteaba, literalmente. Sentía como ese aguijón le daba golpes, le abofeteaba. Y 3 veces dice, he rogado al Señor que lo quite de mí, pero el Señor no lo ha quitado. Pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Para aprender la verdadera carrera de la vida, aprendiendo la carrera de la humildad en la universidad del cielo, para aquellos que quieren ser o que queremos ser discípulos de Cristo. Amén. Y así fue con el resto de los apóstoles, para llevarlos a crecer en humildad, para así poder recibir la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es solamente para con los humildes, como dice la palabra de Dios, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos míos, dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en esos tiempos. Hace tiempo que estamos en esos tiempos. El mundo es un mundo peligroso. El mundo es un mundo hostil. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. El mundo está lleno de personas pervertidas que quieren pervertir o que pervierten a los demás y seducen a los demás, como dicen los versos siguientes de ese texto, para no extenderme, y que seducen aprovechándose de las debilidades de los demás, de las debilidades carnales de las personas. Ese es el trabajo de Satanás, que como vea en nosotros una práctica de pecado, ya tiene una puerta abierta para dañar nuestra alma y encuentra derecho para entrar en nuestra casa si ve puertas abiertas para tomar posesión de lo que cree que puede dominar, de lo que cree que puede influenciar, que puede dominar, porque lo considera suyo, porque ha fermentado esa soberbia, ese orgullo, esa rebelión en el corazón del hombre. Por lo tanto, seamos conscientes que en estos tiempos peligrosos hemos de enfrentar también a estas personas con mucha mansedumbre, con mucha humildad y sabiduría. Y la humildad, hermanos, va unida a la sabiduría, porque el orgullo lo que produce es todo lo contrario, insensatez. El orgullo produce insensatez, el orgullo produce necedad, el orgullo produce ceguera, de tal manera que el orgullo no ve nada y está completamente ciego a la realidad, porque solamente mira y ve su codicia, su ego, sus deseos y sus pasiones pervertidas y fermentadas
por esa levadura diabólica de Herodes. Amén. Y cuando no hay humildad, las personas se van degradando. Cuando no hay humildad, las personas se van degradando. Yo he visto a muchas personas en el ministerio y la experiencia me ha mostrado cómo personas carentes de humildad, llenas de soberbia, se han ido degradando y degradando y degradando, se han ido corrompiendo ellas mismas. Es inevitable, es inevitable. Dice Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19, dice así, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor incluso, hermanos, vivir en pobreza, por decirlo de alguna manera, que repartir botín con los soberbios. Alguien dijo, ¿quieres conocer el carácter de una persona? Ponle en autoridad, dale poder, dale riquezas, siéntale en un trono político o religioso o social o empresarial o comunitario, como sea, y verás qué rápido se manifiesta el carácter de esa persona. Y te darás cuenta si es una persona soberbia o es una persona que ha aprendido humildad y que está capacitada para ocupar un lugar alto, un lugar desde el cual no es para dominar, ¿no? Se habla mucho de que la verdadera política es la verdadera política del que sirve al pueblo, ¿no? Y el verdadero presidente es aquel que sirve al pueblo. Muchos gobernantes se quieren levantar y hacerse falsos servidores del pueblo para ganar el favor del pueblo, pero si no es una humildad sincera, tarde o temprano eso genera, o uno se da cuenta de que no es una verdadera humildad, sino que es una falsa humildad. Y ese hombre que aparenta humildad, de lo que está lleno es de soberbia y de orgullo, y cuanto más cuando le sientan en un trono político, religioso, económico, social, empresarial o del tipo que sea. Porque los soberbios son ambiciosos, los soberbios son insaciables, los humildes están contentos con lo que Dios les da. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, estemos contentos con lo que tenemos ahora, con lo que Dios nos ha dado. Vivamos contentos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha concedido. Y entonces viene la satisfacción. El contentamiento trae satisfacción, hermanos. El que no está contento nunca estará satisfecho. ¿Cuántos dicen amén? Y es justo y es bueno desear mejorar en la vida. Es justo y es bueno desear crecer en la vida, en cualquier área de la vida. Pero siempre, hermanos, desde un carácter humilde, desde un perfil humilde y agradecido con lo que Dios nos da, porque entendemos que lo que Dios nos da es lo mejor y lo que Dios nos da es lo suficiente para con nuestras vidas. Amén, hermanos. Como dice Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Manténme del pan necesario, no me des riquezas ni pobrezas, porque las riquezas me pueden llevar
a negarte. Dice, no sea que me sacie y te niegue. Hay muchas advertencias en la Biblia. El Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de tierra de Egipto, que te guardó en un desierto grande y espantoso, que te dio alimento que tus padres no habían conocido y te sustentó con maná en el desierto y todo este tema. Pero nunca digas, dice, y tus vacas se multipliquen, y tus ganados se aumenten, y tu plata y tu oro se multipliquen. Nunca digas, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Nunca digas eso, nunca. Porque no ha sido ni tu poder ni la fuerza de tu mano, ha sido el poder y la fuerza de Dios. Amén. Y es porque Dios así lo ha permitido y es porque Dios así te lo ha concedido. Hermanos míos, los soberbios son rencorosos. Los soberbios no perdonan. No perdonan los soberbios. Y además son vengativos. Y odian deseando y buscando venganza. Los soberbios no piden perdón. No piden perdón porque no reconocen sus errores. Ese es el principal problema de las personas que nunca piden perdón. Nunca piden perdón porque no reconocen sus errores. Aunque todos los demás sepan, vean y conozcan sus errores, es igual. Se mantienen como con su cerrojo de alcázar porque eso implica una humillación. Como dice un proverbio, dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos como cerrojos de alcázar. Queridos hermanos, qué hermosa es la humildad. ¿Cuánto dicen amén? Si la apreciamos. Y el Maestro Jesús quiere enseñarnos dos cosas fundamentales. Jesús se va a sentir totalmente complacido si aprendemos en la vida dos cosas. Y de hecho Jesús solamente dijo, aprended de mí acerca de dos cosas. Una de ellas, o la primera, es la oración. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Esa es la principal asignatura que tenemos en la vida cristiana, que aún no hemos aprendido y que estamos aprendiendo y que debemos ejercitarnos. Enséñanos a orar. Y el Señor quiere enseñarnos a orar. Y la segunda cosa que dijo Jesús fue, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De ninguna otra cosa, Él no enseñó a los discípulos a echar demonios, a sanar enfermos, a resucitar muertos, a hacer milagros, a hacer un montón de cosas. No, para eso Jesús, eso no era lo más importante. Para Jesús, las dos enseñanzas principales que quería dejar, el legado que Jesús quería dejar en sus discípulos y quiere dejar en nosotros, es ese: enseñarnos a orar, aprender a orar y aprender humildad. Amén, hermanos. Y en el Sermón del Monte, Jesús comenzó a predicar a una multitud sentados en una ladera frente al mar de Galilea, y predicó una de las enseñanzas más hermosas y más maravillosas, diría yo, que son de las enseñanzas de Jesús, como es el Sermón del Monte, que está escrito en Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y comenzó en Mateo, capítulo 5, precisamente, con las bienaventuranzas, los versículos del 1 al 3, diciendo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. No está diciendo bienaventurados los que tienen poco espíritu, los que son escasos de espíritu o los que son carentes de espíritu. Está refiriéndose a los humildes, los que no se enaltecen, aunque tengan los dones más apreciados o más preciados, y que no le quieren robar nunca jamás la gloria a Dios. Los orgullosos siempre quieren robar la gloria a Dios y a cualquiera que puedan, porque es su simiente, robar la gloria, llevarse la gloria, jactarse de sí mismos, que todos los demás les honren. El orgulloso busca la gloria, busca la propia gloria, y el que busca su propia gloria, dice la Biblia, que no es gloria. Y el orgulloso no puede ser feliz. Él no puede ser feliz y hará infelices a los que tiene a su lado, a los que tiene a su alrededor. Pero el humilde, como está contento y satisfecho, entonces es feliz. No está codiciando, y por lo tanto, como no está codiciando, tiene completa paz. Amén, hermanos. La paz viene por la falta de codicia. Y es un remanso de bendición para los que le rodean, porque no se sienten en peligro con él. Con una persona humilde no te sientes en peligro, no te sientes confrontada, no te sientes tensa. No sé si lo has experimentado. Hay personas que te provocan tensión, y esa tensión no es por su carácter, hermanos, esa tensión es por su soberbia que llevan en su impronta, en su carácter. Y esa impronta, ese carácter soberbio genera una tensión, una falta de paz. El soberbio no genera paz, todo lo contrario. El humilde genera paz por donde va. Cuando habla, produce paz. Cuando actúa, produce paz en los demás. Y entonces, con una persona humilde no te sientes en peligro, pero con una persona soberbia a tu lado te sientes en peligro. Pero con un humilde no, porque una persona humilde es como un bebé. ¿Cuánto sientes en peligro estando al lado de un bebé? ¿Verdad? Un bebé es inofensivo. No tienes ningún peligro de que el bebé te pueda sacar un ojo, porque no lo va a hacer. Pero el soberbio sí. Y el soberbio te meterá el dedo en el ojo para querer sacarte la paja cuando él tiene una viga así de grande. Amén, hermanos. Y por eso dice Proverbios capítulo 15, versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra le precede la humildad. Los que son humildes son siempre honrados por los demás. Es fácil honrar a los humildes, porque ves que nunca presumen, que nunca se jactan de sí mismos. Y dices, es fácil honrar a esta mujer, es una mujer sencilla. No va pintorrojeada como si fuera la faraona de Egipcio, como si fuera Cleopatra. ¿Se acuerdan de Cleopatra? No era una mujer sencilla, ni mucho menos. Era una mujer tremendamente orgullosa y llena de... Se bañaba en leche de no sé qué y en leche de no sé cuánto. No sé si fuera leche de burra o leche de camello, pero... Pero hermanos, la humildad, la sencillez, es mejor pasar desapercibidos.
Y el hombre y la mujer más hermosos, ¿sabes quiénes son? Son los hombres y mujeres más sencillos. Son aquellos que pasan desapercibidos. Los que pasan desapercibidos. Y entonces resulta que tienen la mayor hermosura que da la sencillez y que da la humildad. Amén, hermanos. Y riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, dice la palabra. Riquezas, honra y vida son la remuneración, el pago del Señor para con los humildes. Todas las bendiciones de Dios llegan verdaderamente a aquellos que desean ser verdaderamente humildes. Amén, hermanos. Leamos el libro de los Salmos en el capítulo 25, versículo 9, dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. A los humildes les encaminará por el juicio, por la sensatez, lo justo. El soberbio pierde el sentido de la realidad y pervierte el juicio. Y por eso, hermanos, humillémonos delante de Dios mientras sea tiempo y no permitamos que esa levadura fermente y fermente y fermente más nuestro corazón. Dios nos dice: yo os he escogido para que aprendáis a humillaros como yo me humillé siendo Dios. Amén. Siendo Dios me hice hombre, y siendo hombre no solo eso, sino que me humillé haciéndome un hombre maldito colgado en un madero para llevar vuestras maldiciones. Ese es el testimonio de Jesús. Porque ¿sabes lo que sucede aprendiendo humildad? Cuando aprendemos humildad, aprendemos también paciencia. Y la paciencia es la ciencia de la paz. ¿Cuánto dicen amén? Esto está clarísimo. El orgulloso es impaciente totalmente. Lo que quiere, lo quiere ya. Y el Señor quiere enseñarnos sus virtudes. Quiere enseñarnos la paciencia, la prudencia, la perseverancia, que son virtudes del Espíritu Santo que Dios concede a los humildes. Pero la humildad viene unida a la paciencia, y la paciencia lo que produce es completa paz en nuestro corazón. Falta de codicia. Esa es la paciencia, esa es la paz. Falta de codicia, no tener codicia de nada. No tener codicias, porque las codicias son dañinas, son necias, son venenosas. Santiago capítulo 4, estamos terminando, dice que en el verso 6, dice que Él da mayor, porque Él da mayor gracia. Dios resiste, y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, agachemos la cabeza, hermanos, está diciendo aquí. Someteos a Dios quiere decir que agachemos la cabeza, que nos sometamos a Dios. Una de las cosas más terribles que han hecho las religiones es poner a los sacerdotes con el cuello duro, ¿verdad? Ponerles ¿cómo se llama esa cosa? Ese cuellito blanco que se ponen, el cuello duro para ir con el cuello así, ¿verdad? Así. Y no puedes bajar la cabeza porque el cuello se te pone así de rígido y así de duro, ¿verdad? Para que no cometan lo que ellos llaman la indignidad de inclinarse. El Papa, cuando va a algunos lugares, hace el aspaviento, ¿verdad? Y llega a un país y se pone de rodillas y besa la tierra como diciendo, me estoy humillando, pero eso no es humillarse, hermano.
Igual que las modelos esas que les enseñan a caminar, ¿verdad? Sabes que a las modelos lo que primero le enseñan a una modelo que es que no hay que mirar al suelo. Y yo creo que las enseñan y que las ponen un collarín, como esos que se dañan las cervicales, ¿verdad? Les ponen un collarín a las modelos, ¿verdad? Y van, ¿no? Tiesas como, ¿verdad? Que parecen, y se les estira el cuello, parecen como, tienen un complejo como de jirafas, ¿verdad? ¿Has visto a esas modelos que se las estira el cuello y parecen jirafas, ¿verdad? Con el cuello erguido completamente. Y jamás inclinan la cabeza. Van bien estiraditas, ¿verdad? Como dice alguna persona, esta es bien estirada, ¿no? Esta chica es bien estiradita, ¿no? ¿Has dicho eso alguna vez? Llega por aquí y va toda estirada ella, o estirado. También hay estirados. Someteos a Dios. Inclina la cerviz. Amén. Inclinemos la cerviz. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Este es el arrepentimiento. Esta es la convicción de pecado, el reconocimiento de nuestra maldad y de nuestros errores y de nuestras equivocaciones. Hasta incluso sentirnos avergonzados de nosotros mismos por nuestras actitudes soberbias y orgullosas. Y es necesario llegar a tener esa experiencia, como la tuvo Job. Job dijo, me aborrezco, ¿a quién? A mí mismo, dijo en el capítulo 42. Me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero dijo, me aborrezco a mí mismo. O sea, me aborrezco, me doy asco. O sea, me doy asco, me detesto a mí mismo. Y ese es el principio del camino para ser verdaderamente humildes. Detestarte a ti mismo. Yo no sé si tú te has detestado a ti mismo alguna vez cuando has cometido algo ingrato, algo grosero, algo feo, algo... ¿No sientes asco de ti mismo, de tu poca capacidad, de tu poca humildad, de tu soberbia, de tu pecado, de tu suciedad? Es necesario, hermanos. Me aborrezco a mí mismo. Me aborrezco porque no hay nada bueno en mí. Verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Queridos hermanos, humillémonos delante del Señor. Jesús solo lo dijo una vez, como he dicho antes, aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué sucederá? Después, ¿qué dice después? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? ¿Qué pasa después? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso, hermanos, descanso. ¿Cuántos quieren descanso para su alma? Pues dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis paz, descanso, remanso de paz para vuestras almas. Amén. Antes dijo en el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero ¿cargados de qué? Cargados de orgullo principalmente, cargados de orgullo. El orgullo, hermanos, pesa como si fuera plomo, como si fuera plomo. ¿Para qué se usa el plomo? Para hacer que algo se pose sobre, ¿no? Y
y por el peso del plomo no se pueda mover, no se pueda levantar. Menuda carga, ¿no? Pues el orgullo es como el plomo, hermanos. Cuando vamos cargados de orgullo, estamos cargados de plomo y no nos podemos mover, no nos podemos levantar, no podemos descansar porque tenemos ese peso de plomo en nuestro corazón, en nuestra alma, que quiere jalarte para abajo, además, para no levantar las alas, porque cualquier pecado es una carga, cualquier pecado es una carga, cualquier debilidad no vencida es una carga, hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque la conciencia no perdona y la conciencia está constantemente acusando y acusando y acusando. Y entonces no puede haber paz con Dios ni contigo mismo, porque cuando sabemos que estamos en un error no podemos tener paz, hermanos. Yo por lo menos, tú no sé, si aún te queda conciencia, cuando estás en un error, la conciencia te deja estar en paz o no te deja estar en paz. Tú sabrás. Pero no hay paz, no hay verdadera paz. Gloria a Dios. Pero cuando nos humillamos y reconocemos nuestra maldad y pedimos perdón a Dios, y si hemos ofendido a alguien, le pedimos perdón también, haciendo la mejor gimnasia espiritual que podamos hacer en nuestra vida. Esa es la mejor gimnasia que podemos hacer, porque va a traer un crecimiento. ¿Un crecimiento de qué? De humildad en nuestras vidas, necesaria para vivir en paz. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Si hoy tal vez estás trabajado y cansado, porque ¿cuánto cansa el orgullo? ¿Cuánto te pesa el cuerpo? Como si cargaras plomo y quieres descansar. Pues te dice el Señor, venid a mí, que yo os haré descansar. Amén. Os daré mi reposo en mi paz. Y como niños en los brazos del Padre, os llevaré de la mano por sendas de justicia. Amén. Y el Señor te dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevar el yugo es someterse, hermanos. Llevar el yugo es como el buey, estar sujeto al yugo para jalar del arado. Y el yugo de Cristo, ¿cuál es el yugo de Cristo? ¿Sabes cuál es el yugo de Cristo? El yugo de Cristo es su voluntad. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el yugo. Lo que nos une a Cristo es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo estoy unido a Dios en un mismo yugo y llevo el yugo de Cristo porque estoy unido en la voluntad de Dios, porque hago la voluntad de Dios, porque vivo conforme a la voluntad de Dios, que además es perfecta, que además es agradable, que además es una voluntad buena, agradable y perfecta. Y luego dice que el yugo, ¿cómo es? Porque mi yugo es fácil. ¿Y mi carga cómo es? Es ligera, hermanos, no es plomo, es una carga ligera. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero Dios quiere quitarnos ese plomo, ese orgullo que es como plomo y que te hace caminar cansado por esta vida. Y lo que más cansa no es hay otras personas que están cansadas, es que estoy cansado. Estás cansado no estás cansado de trabajar, hermano, porque el cuerpo llega a la cama, descansa 8 horas, 7 horas, 6 horas, duerme y ya está, el cuerpo ya recibió su descanso, pero el alma no descansa en la cama. El alma y el espíritu no descansan en la cama. El alma y el espíritu
descansan en los brazos del Padre, amén, en los brazos de papá. Ahí es donde descansa el alma. Pero para eso tenemos que aprender humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Y cuántos no quieren vivir en ese descanso, en ese reposo, en ese sabbat, en esa paz, libres de ansiedad, libres de codicia, libres de orgullos, libres de contiendas, libres de quejas, en esa paz que solamente Dios puede dar? Amén.